dentro de los primeros días del gobierno de Gabriel Boric, pero nos encontramos con que cuando nos acercamos a Escazú para, por ejemplo, ver la defensa de defensores territoriales, como cuando se ha desaparecido Julia Chuñil, es que su no responde. Y la explicación que tiene es que ella, bueno, es que parece que no era defensora. Y es como, así, tenemos problemas serios ahí. Pero al menos se aprobó. Eso es un avance, ciertamente. Eh, sobre qué, ¿Qué sobre quedó qué afuera? ¿Qué falta, faltó? qué queda fuera, claro. Bueno, la deuda más grande que nos golpeó a todos fue la aprobación del TPP-11. Nosotros conocimos a Gabriel Boric como el diputado que estaba absolutamente en contra, hasta tenía una polera, ¿verdad?, que no al TPP-11. Nosotros como organizaciones estuvimos muchas veces pidiendo audiencia, no nos recibieron jamás, estuvimos frente a la moneda, tuvimos represión en los primeros días del gobierno de Gabriel Boric. Entonces fue bastante duro también. Y no quedó fuera básicamente todo el discurso que tenía durante la campaña y Es por durante eso su que ayer el periodo ministro de... Quirós, ministro de Hacienda, presentó el Plan Chile Sale Adelante. Un plan que busca efectivamente enfocarse en las familias, en los sectores más vulnerables, en la clase media, donde se toman algunas medidas para poder ablandar esta situación que es tan difícil y tan compleja. Soy sincera, nos encantaría poder hacer mucho más, pero la situación fiscal de nuestro país no lo permite. Algunas de las medidas, o las 8 medidas que se mencionaron ayer, es el congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago hasta el 31 de diciembre, sin letra chica. La contención del alza del transporte en regiones mediante la disposición de recursos vía ley espejo. Una muy importante y que esperamos que en el Congreso se discuta de manera inmediata es la reducción del precio de la parafina al precio que tenía en febrero, con el objetivo de que los meses que incluyen otoño y invierno, las familias chilenas no sufran el que no tener un hogar calefaccionado. La subvención de 100.000 pesos para taxis y colectivos, con el objetivo de poder dar un apoyo a estos gremios, a estos sectores que son tan importantes para la movilización. Una nueva línea de financiamiento a través del Banco Estado, con créditos preferenciales para que taxis y colectivos puedan renovar la flota con electromovilidad. Además, conversado con gremios de transportistas, entendiendo que es una deuda que tiene el Estado hace muchos años, que es la seguridad en las carreteras, tener lugares de descanso. Como gobierno nos comprometemos a ponerle urgencia a esa área y aportar a los camioneros y a los transportistas con mayor seguridad. La suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico. Esta crisis la tenemos que enfrentar entre todos. Y, por supuesto, la continuidad del plan de reconstrucción, porque entendemos que los gobiernos tenemos desafíos y nos vamos a encontrar durante muchos años con problemas, pero no podemos dejar las principales preocupaciones de todos los chilenos, los compromisos que hicimos con ellos de lado. Y es por eso que estamos tomando medidas responsables con las finanzas públicas, con el bolsillo de todos los chilenos, para poder enfrentar esta crisis de la mejor manera posible, pero con responsabilidad fiscal. Porque lo que no puede seguir pasando es que tomemos decisiones con beneficios políticos a costa de los chilenos. Hace mucho tiempo nosotros nos comprometimos con Chile y Chile eligió de manera masiva al presidente José Antonio Kast porque les habló de frente, les dijo la realidad y dijo que íbamos a enfrentar las situaciones, las emergencias de todos los chilenos con la verdad. Y a veces tomando decisiones difíciles, pero con el objetivo de que Chile esté mejor. No nos interesan los beneficios políticos y eso es a costa de todos los chilenos. Así que, de cara a la ciudadanía, hablándoles con la verdad, es que hemos realizado el plan Chile Sale Adelante
con las herramientas focalizadas para los sectores más vulnerables por esta crisis que nos golpea a nivel internacional. Dejo abierto a preguntas. Hola, ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola. Queríamos preguntarle sobre una situación que conocimos hace unos minutos nomás, que una decisión del presidente José Antonio Kast respecto a no respaldar a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Y queríamos preguntarle a qué responde que esta comunicación coincidentemente sea justo el día después de anunciar un tema tan importante como el alza de los combustibles. ¿Por qué se decide comunicarlo hoy, justo cuando se atraviesa, como usted ha dicho, una situación muy compleja que tiene un interés nacional? Y también, si nos podría precisar si el viernes pasado, cuando el presidente Kast recibió a la expresidenta Bachelet aquí en La Moneda, se le sinceró la decisión que ya se estaba a punto de tomar. Bueno, primero que todo, esto fue una decisión diplomática que, en el fondo, observando la situación de múltiples candidaturas, falta de condiciones para generar acuerdo, la mejor posición para Chile y para la candidata era retirar el apoyo. El ministro de Relaciones Exteriores en la tarde se encontrará en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, donde dará declaraciones y ahondará un poco más en este tema. ¿Por qué lo anunciamos hoy día? El presidente José Antonio Kast, la semana pasada, pese a que se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet, anunció que en los próximos días estaría la respuesta del gobierno a la candidatura de la expresidenta, y eso es lo que ocurrió, más allá de que tengamos otros anuncios. Ustedes ya saben, como gobierno trabajamos intensamente y no dejamos de hacer cosas porque hayan otro tipo de urgencias. Avanzamos en la agenda completa. Sí, la pregunta es justamente eso. ¿Por qué el momento, sabiendo que hoy se atraviesa una situación bien compleja, que la ciudadanía está atenta a este tema de interés nacional, revelar una decisión tan relevante, ¿no?, como es la que usted acaba de informar? Como bien lo dijo el presidente, sigue anunciado los próximos días, se juntó el viernes con la expresidenta Bachelet y en martes pasa a ser dentro de los próximos días del viernes, así que está dentro del plazo razonable que planteó el presidente de la República. Estas preguntas vienen surgiendo desde el 11 de marzo cuando subimos y el compromiso era responder dentro de los primeros días y tenemos que responder y ya se hizo. No tiene nada que ver con los otros anuncios, estos otros anuncios son importantes porque tenemos una crisis que nos impacta el día de hoy. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Radio ADN. Le queríamos consultar, ¿se comunicó esta decisión a Brasil y México? Y si no les preocupa lo que pueda afectar también las relaciones, entendiendo que Brasil es un socio comercial clave para Chile, ¿pudieron comunicar esta decisión previo a este comunicado con estos países que apoyan la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet? Esta, más allá de los otros países, esto es una decisión autónoma de Chile y como bien dice el comunicado, tiene razones diplomáticas para tomarse y, como dije en la pregunta anterior, es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, quien hará mayores declaraciones respecto a este tema. Ministra, muy buenas tardes. Respecto en particular a lo que ha sido el llamado del presidente, a la unidad, también ha llamado a conversar con todos los actores políticos, lo cierto es que por el tema Medco ustedes no se reunieron con la oposición, solamente hubo una reunión de coordinación legislativa, pero más allá de eso, ellos dicen que no han sido llamados, y ahora por el tema de Bachelet, pese a que ellos han insistido que hubiera un apoyo, ustedes no lo materializan. ¿Cómo pretenden gobernar si no están dispuestos a conversar? Por supuesto que estamos dispuestos a conversar. Están las puertas abiertas para las distintas conversaciones, pero como gobierno no tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces son decisiones difíciles, pero lo hacemos con la responsabilidad que merece. La oposición tiene que hacerse cargo de la situación fiscal que dejó este país. Y es importante que de cara a la ciudadanía y frente a una emergencia como esta, los gobiernos sean responsables de dejar los recursos precisamente para poder enfrentar cualquier tipo de situación que ocurra. Y en ese sentido, lo importante hoy día es que tenemos que conversar respecto a las medidas para ayudar a todos los chilenos. Y aquí creo que no hay momento o no hay espacio para mezquindades. Lo que tiene que ocurrir es que los distintos sectores se pongan de acuerdo en el Congreso para sacar lo más rápido posible los proyectos de ley que implican la baja a la parafina, que es algo que beneficia a todos los chilenos, y también el subsidio a los taxistas y a los colectiveros para que
porque el jueves ya van a subir las bencinas, puedan empezar pronto a recibir el beneficio. Lo importante en este momento es que pongamos a los chilenos primero y se hagan las coordinaciones precisamente para aprobar los proyectos que benefician a miles de chilenos, sobre todo los más vulnerables. ¿Se puede colocar a los chilenos primeros cuando ustedes no acogieron el llamado a conversar? Durante todo el fin de semana la oposición insistió a reunirse con el ministro Quirós. Él ayer solamente se reunió con parlamentarios oficialistas. Nosotros siempre hemos estado abiertos a conversar. Acá es una situación de emergencia y se están tomando las medidas de manera responsable. Entendemos que puedan haber críticas, pero lo importante es que acá estamos poniendo a todos los chilenos primero frente a una crisis internacional y siendo muy cuidadosos de no hacer promesas políticas que no podemos cumplir, porque prometimos transparencia y sinceridad con la ciudadanía. Y esta crisis nos golpea, sí, y estamos tratando de hacer las mejores soluciones con los recursos que tenemos para los sectores más vulnerables. Ministra, muy buenas tardes. En el comunicado que se conoce de la Cancillería se da a entender de que el gobierno de Chile se convenció de que la candidatura de la expresidenta es inviable. ¿Cuándo se realizó ese convencimiento de la inviabilidad de la candidatura y cuáles son los argumentos que la convierten en una postulación inviable a juicio de la administración del presidente Kast? Bueno, como dije anteriormente, primero que todo, el presidente José Antonio Kast dijo que a partir del 11 de marzo iba a evaluar los detalles de esta nominación. En este tiempo eso es lo que se ha hecho. Y como bien dice el comunicado, y que después va a ahondar más el canciller, es que hay muchas candidaturas, no hay una candidatura única en Latinoamérica, hay diversas candidaturas, no hay unidad en este sentido y al mismo tiempo faltan las condiciones para llegar a acuerdo. Esto pone en un escenario de inviabilidad de ganar para la candidata Michelle Bachelet y bajo ese contexto el gobierno de Chile decide no apoyar esta candidatura. Ahora, hay que dejar muy claro que debido a la trayectoria y al respeto a la expresidenta Michelle Bachelet, es que mientras ella decida sostener la candidatura, el gobierno de Chile no apoyará a otro candidato. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Varias de las medidas anunciadas para compensar el alza de los combustibles tienen su correlato en el Congreso. ¿Cómo toma la respuesta de la oposición? Incluso algunas voces del propio oficialismo que han dicho que son medidas insuficientes, que esperaban otra batería de anuncios. ¿Hace algún llamado a la oposición y en especial también al oficialismo, considerando que durante las últimas horas se había hecho este llamado a la unidad, al apoyo, sobre todo a esta agenda? Aquí lo importante es hablarle a los chilenos. Aquí hay dos cosas muy relevantes que tenemos que entender. Esta alza del precio del petróleo es histórica. Hace más de 50 años que no veíamos una situación como esta, lo que implica que tenemos que tomarlo como una situación de emergencia. Lo segundo, la situación fiscal que tenemos. Nos encantaría poder hacer mucho más. Ojalá tuviéramos los recursos para hacer mucho más, pero no los tenemos. Y tenemos que ser responsables en la comunicación que le damos a la ciudadanía y también en las iniciativas que podemos financiar. Y es por eso que la batería de medidas que incluyen temas administrativos y además legislativos son un esfuerzo profundo que estamos haciendo como gobierno para hacer medidas focalizadas en los más vulnerables y en los sectores medios de nuestra población. Solamente un punto. Usted acaba de decir, mientras ella decida mantener la candidatura, Chile no respaldará otro candidato. Si Bachelet baja su candidatura, ¿ustedes podrían respaldar otro candidato? Cuando ocurra esa situación, tomaremos la decisión correspondiente. Carta. Pero por ahora el compromiso es que si la presidenta Bachelet no retira su candidatura, no apoyaremos otro candidato. O sea, eso bien dice el comunicado. No se descarta entonces. Tendremos que verlo en el escenario que ocurra. Ministra, en las últimas horas el diputado Araya filtró una minuta comunicacional del gobierno. ¿Usted puede confirmar que es parte del gobierno y qué le parece el haber filtrado esto y la reacción de la oposición en torno a este tema? Y lo segundo, ¿por qué se decide hacer el anuncio del alza de los combustibles en este momento, a pocos días de haber asumido el gobierno? El comunicado que se vio en los medios es información pública de un comunicado que hace las bajadas de lo que son los datos
correspondiente a las cifras del estado fiscal de nuestro país, a los efectos que tiene la guerra en el alza del petróleo y además las iniciativas que tomamos en el plan Chile Sale Adelante. Más allá que eso, hay algunas recomendaciones de cómo comunicar. Muchas veces nosotros sabemos que los comunicados y distintas minutas se filtran, pero no hay nada en ese comunicado que sea información que no sea correcta, conocida y parte de las medidas que nosotros íbamos a tomar y los datos que tenemos sobre el alza de los combustibles. La segunda pregunta, eran dos. ¿Por qué el alza de los precios? Porque los precios suben el jueves y había que anunciarlo. El tema de haber hecho modificaciones al tema del MEPCO y eso, ¿por qué se realiza a pocos días de haber asumido el gobierno, teniendo en cuenta la coyuntura que puede generar con la oposición? Porque, como lo dije en un comienzo, nosotros no estamos preocupados de los réditos políticos, sino que estamos preocupados de responderle responsablemente a la ciudadanía. Se nos vino una crisis profunda de una guerra internacional y teníamos que actuar. Lo que hicimos fue hacer una bajada, analizar los datos, cómo nos iba a impactar, los recursos que teníamos para poder responder, y desde Hacienda, el ministro Quirós hizo una propuesta lo más robusta posible para poder enfrentar esta situación, sobre todo apelando a la focalización de los sectores más vulnerables. La posibilidad que tenemos son los tiempos, nosotros no manejamos la guerra y decidimos actuar lo antes posible para poder ayudar a los chilenos frente a esta crisis que nos iba a impactar igual. Ministra, hay un estudio de la Agencia de Drogas de la Unión Europea que posiciona a la ciudad de Copiapó como la tercera ciudad con mayor consumo de cocaína en el mundo. ¿Qué mensaje tiene el gobierno frente a esta medición y también cómo se pretende luchar contra el consumo de cocaína, particularmente allá en Copiapó? El consumo y el tráfico de drogas es algo que afecta no solo a la zona norte, sino que a la zona central y también a la zona sur. Es algo que nos afecta a todo el país. Y gran parte de todas las medidas de seguridad que hemos tomado y que hemos prometido desde hace mucho tiempo que vamos a desarrollar en nuestro gobierno tienen que ver con luchar contra el crimen organizado, y el narcotráfico es uno de los, mercados ilegales más importantes del crimen organizado. Dicho eso, dentro incluso de las medidas de seguridad o el plan escudo fronterizo que ayuda a bloquear el paso de droga en nuestra frontera, el fortalecer a las policías, fortalecer a la policía de investigaciones, hacer investigaciones y el trabajo en inteligencia, más de 20 medidas legislativas, hay varias que tomamos dentro de las medidas que entregamos la semana pasada que atacan el crimen organizado. Gran parte de nuestro plan está orientado a luchar contra el crimen organizado y sobre todo el narcotráfico, que es una de las áreas más complejas de este sistema. Y la verdad es que tenemos muchas medidas, pero es algo que más allá de ser de una ciudad en específico, es una implicancia gigante en todo nuestro país y estamos trabajando en luchar contra ella en las distintas medidas de seguridad, defensa y también en las áreas sociales donde tenemos que trabajar con las personas para que no caigan en este tipo de situaciones. Ministra, respecto del estado de excepción en la macrozona sur, se votó hoy en la Cámara Baja, se aprobó y en la tarde se va a votar en el Senado. ¿Cuál es la postura del gobierno con el estado de excepción? Eventualmente esperan poder hacer modificaciones, entendiendo también el desgaste de las Fuerzas Armadas, y si el presidente va a hacer algún anuncio en materia de seguridad propiamente tal en su visita mañana a la región de la Araucanía. Como gobierno nosotros aspiramos a que en la macrozona sur vuelva el Estado de Derecho y que las medidas de seguridad que vamos a tomar durante este gobierno le devuelvan la paz a la gente que vive en esa zona y que normalicemos esa situación y finalmente no tengamos la necesidad de estados de excepción. Ahora, esa no es la situación que tenemos hoy día y lo que nos preocupa a nosotros es proteger a nuestros ciudadanos. Mientras sea necesario, nosotros vamos a apoyar los estados de excepción y vamos a trabajar para devolverle a los chilenos el Estado de Derecho, la seguridad y que Chile vuelva a vivir en paz y no en manos del terrorismo. Muchas gracias.